En los laboratorios secretos de Estados Unidos, un grupo de los científicos más brillantes de la época trabajaban en una de las iniciativas más ambiciosas y aterradoras de la historia, el Proyecto Manhattan. Aunque Albert Einstein firmó la carta que alertó sobre el peligro de que Alemania pudiera desarrollar una bomba nuclear, no participó directamente en su creación. Sin embargo, figuras clave como Robert Oppenheimer, Enrico Fermi y Niels Bohr dedicaron años a construir el arma definitiva. Aislados en el desierto de Nuevo México, en la base secreta de Los Álamos, estos científicos lograron lo impensado. Tras múltiples pruebas y experimentos con uranio y plutonio, el 16 de julio de 1945, el mundo presenció su primera explosión nuclear en la prueba Trinity. La explosión fue tan intensa que iluminó el desierto como si fuera de día y dejó una nube en forma de hongo que alcanzó más de 12 kilómetros de altura. Los científicos quedaron atónitos. Oppenheimer, al ver la detonación, citó un verso del Bhagavad Gita. Now I am become death, the destroyer of worlds. Sabían que habían desatado algo que cambiaría la historia para siempre. Pero la pregunta era, ¿usar o no usar? La guerra en el Pacífico estaba lejos de terminar. Japón aún resistía. Y el presidente Harry Truman enfrentaba una difícil decisión. Los estrategas militares advertían que una invasión terrestre de Japón podría costar cientos de miles de vidas estadounidenses y japonesas. Con ese argumento, y con la intención de demostrar el poder de esta nueva arma al mundo, Truman tomó una decisión drástica. El 6 de agosto de 1945, a las 2:45 de la madrugada, el bombardero B-29 Enola Gay despegó de la isla Tinian con su carga mortal, Little Boy, una bomba de uranio de 4 toneladas. A bordo, el coronel Paul Tibbets pilotaba el avión, acompañado por 11 tripulantes. Antes de despegar, alguien escribió en la bomba un mensaje irónico. Este es para los muchachos de Pearl Harbor. Hiroshima era una ciudad estratégicamente elegida. No había sido bombardeada antes, lo que permitiría evaluar con precisión el impacto de la bomba. A las 8:15 de la mañana, desde una altitud de 9.400 metros, Little Boy fue soltada. Tardó 43 segundos en caer. Luego, el cielo se convirtió en fuego. Una explosión de luz cegadora iluminó la ciudad y desató una bola de fuego de más de 4.000 grados centígrados. El aire se expandió con una fuerza devastadora, generando vientos de 1.200 kilómetros por hora. Edificios fueron pulverizados y el suelo se derritió. En un radio de 1.5 kilómetros, todo desapareció. Al instante, murieron aproximadamente 80.000 personas. Muchas más fallecieron en los días y meses siguientes por la radiación. Uno de los tripulantes del Enola Gay, el capitán Robert Lewis, al ver la explosión desde el aire, escribió en su diario: «Dios mío, ¿qué hemos hecho?». La nube en forma de hongo ascendió hasta 16 kilómetros de altura y la lluvia negra radioactiva comenzó a caer minutos después. El hipocentro de la explosión estaba cerca del Hospital Shima. Irónicamente, muchas personas que estaban en edificios cercanos dejaron sombras grabadas en las paredes debido al calor extremo. A 1,5 kilómetros del epicentro sobrevivieron algunas personas que estaban en sótanos o edificios con estructuras de hormigón. A pesar de la devastación, un árbol de jingo cerca del epicentro sobrevivió y sigue vivo hasta hoy, simbolizando la resiliencia de la naturaleza. Time ago, an American airplane dropped one bomb on Hiroshima,
and destroyed its usefulness to the enemy. The bomb has more power than 20,000 tons of TNT. The Japanese began the war from the air at Pearl Harbor. They have been repaid manyfold, and the end is not yet. 3 días después de Hiroshima, el 9 de agosto de 1945, Estados Unidos lanzó una segunda bomba atómica, esta vez sobre Nagasaki. Fat Man, una bomba de plutonio más potente que Little Boy, fue lanzada a las 11:02 de la mañana. La ciudad no era el objetivo principal. Originalmente, la bomba estaba destinada a Kokura, pero las condiciones climáticas y el humo de bombardeos previos obligaron a cambiar de objetivo. Cuando Fat Man explotó, la onda expansiva arrasó el valle y destruyó todo en un radio de 1.6 kilómetros. Al instante, murieron alrededor de 40,000 personas, pero la cifra aumentó a más de 70,000 en los meses siguientes, debido a las heridas y la radiación. El horror de las dos bombas hizo que, el 15 de agosto de 1945, el emperador Hirohito anunciara la rendición incondicional de Japón a través de la radio. Era la primera vez que los ciudadanos escuchaban su voz. En su discurso, justificó la rendición diciendo que continuar la guerra solo llevaría a la aniquilación total de Japón. Si te gustó este video, no olvides suscribirte para seguir explorando la historia con nosotros.